Hola, muy buenas a Tecnocripto. Hoy vamos a ver cómo funciona el tema de los embers, las fusiones y los breeding dentro del juego. Así que, vamos allá. Aquí tenemos la página principal de Dragonari y lo primero que voy a mostraros son los dragones que tengo hasta el momento. Yo tengo 4 dragones raros, que 3 son de la preventa que se hizo el otro día de los Starter Mini Packs y uno es de la preventa inicial que se hizo hace unos meses de un huevo de madera. Luego tengo los 3 comunes que nos dan al principio del juego. A nivel 30 evolucionan los dragones raros, ya los tengo en Teenager, ¿vale? Estos tengo los 4, perdón, en 24 y estos 3 ya tengo 2 en el nivel 20 que es el máximo de comunes y en el 18 el dragón de fuego. ¿Vale? Sugerencia o recomendación. Siempre tenemos que levelear al máximo los dragones antes de hacer el breeding o fusiones, ya que esto hará que los hijos o la fusión de este salgan con mejor puntuación, que sean más fuertes. No es lo mismo tener un hijo, un breeding o una fusión de un dragón que se está acabado de ser adulto en el nivel 30, por ejemplo, de los raros, que uno que esté en el 60 y tenga hijos. Van a ser más poderosos siempre los que estén más leveleados. Luego tenemos cueva. En cueva de herrería ya tengo algunos spark. Cada 5 spark podemos hacer un ember del elemento que tengamos. Entonces estos 5 y estos 5 yo ya puedo hacer un ember de fuego y un ember de trueno. Luego voy a por el de planta y seguiré haciendo solo de trueno porque me interesa hacer un ember poco común, que se hace de 5 embers normales. De 5 embers comunes los fusionamos y hacemos un ember poco común. Ahora vamos a ver una imagen que he conseguido donde vamos a aclarar un poquito más cómo hacer las fusiones y cómo utilizar el ember para aprovecharlo al máximo. Aquí tenemos una imagen que he conseguido del Discord de Dragonari que explica todo bastante bien, explica las características y las funcionalidades del juego bastante bien y voy a explicarlas un poquito a grosso modo cómo funcionaría, ¿vale? Todos los niveles de dragones máximos los tenemos aquí. El común llega hasta el 20, 40, 60, 80 y 100 y 100 el mítico y el legendario. ¿Vale? Tiempos de incubación para los huevos, pues si hacemos un común son 3 horas, así, hasta el 168 horas que es el mítico. Fusión de dragones, 5 dragones raros más un ember épico hace un dragón épico, ¿vale? Entonces, fusión de dragones, 5 épicos más un ember legendario hace un dragón legendario, así hasta el mítico. Cada uno va sumando también un costo más grande de coinary tokens. Y esto sería solo para los dragones de raros a épicos, legendarios y míticos. ¿Vale? Los dragones comunes y poco comunes funcionan diferente porque todos estos de aquí abajo ya son NFTs. Estos dos, el poco común y el común, son digitales, no llegan a ser NFTs, por lo tanto se tiene que hacer de otra manera. Bueno, aquí tenemos cómo también se hace la crianza de dragones. Los huevos creados, pues cuando no tienen huevos creados ninguno de los dragones cobran 5 coinary tokens en común y en poco común 50. Y así se va sumando hasta que tenga 5 o más breeding cada dragón. En los comunes sería 50 el máximo y en los poco comunes sería 150 máximo. Esto tenemos que tener en cuenta que si en el común pasa a ser poco común, los 50 y 50 de cada dragón serían 100 más 50, o sea, 150 nos costaría hacer de 2 dragones comunes un huevo poco común, ¿vale? Y que hayan tenido 5 breeding cada uno, está claro. Luego los poco comunes sería 150 más 150, 300, por el doble 600. Eso es lo que nos costaría pasar de 2 dragones que han tenido ya 5 huevos poco comunes a uno de mayor rareza, que sería ya el dragón raro. Entonces, aquí tenemos esta información que la verdad que está muy bien. Luego los artículos funcionan igual que los dragones. Sería 5 artículos comunes pasarían a poco común al fusionar, los poco comunes a raro, los raros a épico, los épicos a legendarios y los legendarios a míticos. ¿Vale? Esto sería a grosso modo lo que vendría a ser la funcionalidad de los artículos y de los fusión de dragones. Y ahora vamos a ver cómo sacar de un dragón común poco comunes y de dragones poco comunes dragones raros, ¿vale? Es simple. Al final a mí me costó de entender un poquito al principio, pero es bastante simple. O sea,
Dragones comunes, tenemos que sumar 2 dragones que cada uno tenga por lo menos 30 stats de base. Primero quiero que veamos esto. Cada dragón tiene estas puntuaciones: ataque, astucia y resistencia o defensa, ¿vale? La suma de 12 más 8 más 10 son 30. Este igual, todos los comunes me han salido con 30, no sé si a todos os habrá salido con 30. Veremos el por qué estoy explicando esto, el 12, 8 y 10 que suma 30. Os estaba explicando lo de los stats por lo siguiente, ya que vemos aquí dragón común 30 stats de base. Para subir de rareza necesita que la sumatoria llegue a 50 o más, ¿vale? Entonces, si venimos aquí abajo, para crear huevos comunes se debe tener en consideración que se usará un ember común además del costo. En el posible caso que el huevo fuese de rareza superior, se usará un ember poco común además del costo de 1,5, que es lo que decíamos aquí anteriormente. Entonces, vale, si tenemos 2 dragones comunes que la sumatoria sea de los stats más de 50, como yo tengo, es mi caso que tengo 30 y 30, cada uno suma 30, entonces sumaría 60. Además, es preferible, por lo que me he informado, que los niveles sean el máximo, que los comunes los tengamos en el 20, y aparte tenemos que hacer un ember poco común. Y de poco comunes a raros sería la misma mecánica utilizando un ember raro. Tendríamos que tener preferiblemente 2 dragones poco comunes a nivel 40, que es el máximo de este nivel, y utilizar un ember raro para así intentar subir de rareza este dragón. Y con esto creo que queda bastante explicado cómo es el tema de fusiones y breeding dentro de Dragonari. Bueno, con esto espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido de ayuda la información que he traído, y si tenéis alguna duda dejádmelo saber en los comentarios. Por otro lado, dadle un buen like, suscribiros y pinchad a la campanita para que os avise de los nuevos vídeos. ¡Hasta luego!